Buen día, sean bienvenidos a este video en donde revisaremos el tópico Aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que es una de las metodologías de trabajo que se establecen en los lineamientos de la nueva escuela mexicana. Mi nombre es Edgar Cabrera Álvarez y te invito a que entremos a esta temática. Como bien sabemos, la nueva escuela mexicana plantea para el docente nuevos retos, pero también nuevas aventuras de aprendizaje con sus estudiantes. Para lograr ello, es necesario que nosotros como profesores podamos tener un conocimiento amplio acerca de las metodologías propuestas en la nueva escuela mexicana, las cuales se relacionan de manera directa con los nuevos libros de texto y están basados en 4 metodologías que a su vez se relacionan con los campos formativos que integran a los principios y a las orientaciones de la nueva escuela mexicana. A continuación, revisaremos cuáles son estas principales metodologías. Tenemos en primera instancia lo que es el aprendizaje basado en problemas, que se refiere a una metodología activa que se va a utilizar en el campo formativo de lenguajes. Por otro lado, tenemos una segunda metodología que es la metodología STEAM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y que se relaciona directamente con el campo formativo, saberes y pensamiento científico. Una tercera metodología que vamos a trabajar es el aprendizaje basado en proyectos, que se relaciona directamente con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. Y finalmente, tenemos la metodología activa, aprendizaje de servicio, que se relaciona y se va a abordar en el campo formativo de lo comunitario y lo humano. Cabe resaltar que estas metodologías no van a actuar como meras recetas para poder trabajar y desarrollar el aprendizaje en el aula, sino que nosotros, al poder tener la capacidad de diseñar nuevas propuestas de trabajo, podremos recurrir a alguna de ellas sin que ésta no esté vinculada directamente con un campo formativo de los 4 que integran al nuevo programa de estudios. Es decir, que nosotros podemos diseñar actividades o podemos utilizar estas metodologías en cualquiera de los campos formativos, siempre y cuando se apegue a los principios y a las justificaciones que nos permiten poder lograr en nuestros estudiantes aprendizajes que sean reales y verdaderos para que puedan aplicarlos a su contexto. Sin más, ahora revisaremos en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Para ello, entenderemos que este aprendizaje basado en proyectos consiste en una metodología innovadora, activa y globalizadora que se centra específicamente en una mayor participación por parte del estudiante y que va a tener como finalidad la búsqueda de soluciones a un problema real o del contexto en el que se desenvuelve el estudiante. Para ello, deberá basarse en la experiencia y en acciones específicas para la búsqueda de soluciones a este problema. El aprendizaje basado en proyectos comunitarios es una metodología que permite la reconstrucción de significados a partir de diferentes escenarios pedagógicos, como puede ser el contexto áulico, el contexto escolar y el contexto de la comunidad, y que sobre todo va a permitir la implicación de ciertas acciones que van a favorecer la transformación del entorno. El aprendizaje basado en proyectos comunitarios va a tratarse pues de una metodología en donde vamos a poder integrar conocimientos de diferentes asignaturas, es decir, se favorece la interdisciplinariedad, de tal manera que podamos nosotros relacionar los conocimientos en el mundo real y encontrar sentido a lo que los alumnos pueden aprender. Por otro lado, también va a permitir que nosotros podamos desarrollar en nuestros estudiantes las competencias del siglo XXI, como son la capacidad de análisis y crítica, trabajar en colaboración, desarrollar habilidades socioemocionales y darle la oportunidad a que el estudiante pueda organizarse de una manera autónoma y asumir sus responsabilidades dentro del proceso de búsqueda de soluciones ante un problema. Por otro lado, este aprendizaje basado en proyectos va a favorecer el desarrollo de habilidades digitales, ya que va a permitir que podamos incorporar en este proceso investigativo el uso de la tecnología como un recurso de apoyo al aprendizaje basado en proyectos. Algunas de las justificaciones que permiten el uso del aprendizaje basado en proyectos comunitarios son las siguientes. Primero, permite identificar problemas y planificar soluciones de manera colaborativa,
Esta justificación se da por el hecho de que esta metodología principalmente se desarrolla por medio de equipos, en donde los alumnos aprenden a trabajar de manera colaborativa. También permite experimentar de manera creativa la solución de problemas sociales, culturales, pedagógicos, etcétera. Esos problemas los va a poder identificar el alumno en el ámbito áulico, escolar o comunitario. También representa e interpreta diferentes situaciones de la realidad con objetos y materiales que están a su alcance. Promueve la diversidad de soluciones a problemas y situaciones con base a sus intereses y necesidades. Ojo con este punto, ya que esta metodología no pretende que nosotros como maestros impongamos a nuestros estudiantes qué investigar o qué problema resolver, sino que nace de su interés y de su necesidad, de lo que ellos observan en su contexto, qué es lo que quieren averiguar, qué es lo que quieren resolver, es decir, que ellos deciden el problema con el cual van a desarrollar esta metodología. También esta metodología permite vincular el aprendizaje escolar con el entorno en el que se desenvuelve. Desarrolla el pensamiento creativo y crítico en la búsqueda de soluciones, es decir, que utiliza diferentes alternativas para buscar una solución concreta a un problema, pero también desarrolla la capacidad crítica porque analiza, busca soluciones y propone para resolver el problema. Y por último, esta metodología promueve la diversidad de técnicas didácticas que permiten la apropiación de contenidos. Como ya lo mencioné, esta metodología se centra específicamente en una participación más activa del estudiante. Entonces, como docentes, nos permite utilizar diferentes técnicas didácticas para ayudar al alumno a la asimilación de estos contenidos vinculados en esta metodología. Ahora bien, revisaremos también cuáles son las fases y cuáles son los momentos para que nosotros podamos implementar esta metodología en el aula de clases. En primer lugar, tenemos que el ABP comunitario se va a desarrollar en tres fases. La primera de ellas corresponde a la fase de planeación. En esta fase se identifica un problema y se negocia una ruta de acción. En la segunda fase, que es la fase de acción, se realizan producciones que permiten entender el problema. Y en la fase 3, que se denomina intervención, se difunden las producciones y se da seguimiento y se plantea cómo mejorar. Estas tres fases están interconectadas y se relacionan a partir de 11 momentos, los cuales permitirán que los contenidos y los ejes articuladores se encuentren de manera flexible de acuerdo a los escenarios pedagógicos, garantizando la apropiación gradual del uso de las actividades. En este diagrama podemos ver cómo se vinculan las tres fases con los diferentes momentos, que son 11. Por ejemplo, en la fase 1 tenemos 3 momentos, en la fase 2 contamos con 4 y en la fase 3 también contamos con 4, que los explicaré más adelante. Ahora revisemos en qué consiste cada una de las fases y momentos del aprendizaje basado en proyectos comunitarios. En la etapa 1, planeación, en el primer momento, que es el de identificación, se propone que los estudiantes puedan establecer un diálogo a partir del cual propongan planteamientos genuinos, es decir, que permitan empezar a tener un acercamiento acerca de cuáles son los problemas que identifican tanto en el contexto áulico, escolar o comunitario. No se trata de que el docente force este diálogo, sino que se dé la apertura a que los chicos puedan identificar por cuenta propia y, en base a sus necesidades e intereses, planteen estos problemas que identifican. La identificación del problema propone planteamientos para identificar pues un problema real, un problema general y sobre todo aquellos aspectos específicos que pudieran ellos investigar de acuerdo a sus posibilidades. Además de que en este momento también se puede identificar el insumo inicial, es decir, se diseña un planteamiento a partir del cual ellos puedan anticipar o prever cuál sería su producto final de este problema o de esta metodología, qué materiales podrían utilizar, qué objetos, qué tipo de texto, entre otros, ¿no? Aquí ellos deciden qué tipo de producto van a tener
que utilizar al final de su metodología para poder dar a conocer o rendir cuál fue la solución que encontraron a este problema. Entonces, la primera parte de este momento es justamente que ellos identifiquen el problema y que además prevean cuál sería su producto a partir del cual demuestran la solución del problema. Momento 2, recuperación. En este momento se hace una vinculación entre el problema y los contenidos o los conocimientos previos que el alumno ya posee. Propone planteamientos genuinos para generar diferentes ideas que puedan surgir y propiciar el continuar aprendiendo. Entonces, lo más importante de este momento justo es el establecer o ver qué tanto sabemos sobre el tema, qué tanto sabemos sobre el problema que hemos decidido investigar. En el momento 3, denominado planificación, se hace una negociación sobre los pasos que vamos a seguir en la metodología. Es decir, se formulan planteamientos que permitan tanto al maestro como al alumno negociar las acciones del proyecto. Dentro de las acciones que podemos negociar destacan qué producciones serían necesarias para llegar al final del proceso. Es decir, qué voy a estar entregando, qué voy a estar haciendo como actividades de proceso para llegar al producto final. ¿Cuáles son los tiempos para realizar las producciones y el tipo de acciones que se realizarían para alcanzar mi producto o mi objetivo final? Ahora bien, en la etapa 2, que se denomina acción, tenemos el momento 4, que es el acercamiento. Este momento hace referencia a la exploración del problema o de una situación acordada. Aquí se diseñan planteamientos que permiten formular una primera aproximación o exploración de las diversas facetas del problema. Esto significa que nosotros empezamos a indagar, empezamos a tener un acercamiento con el problema y a partir de los datos o de la información que los alumnos van a poder recabar, será posible que ellos describan, comparen, identifiquen aspectos sobresalientes, expliquen el problema y consideren la finalidad del proyecto. Es decir, que aquí ya se va a establecer un primer objetivo y se van a empezar a realizar las acciones que nos van a permitir como estudiantes tener el acercamiento de explorar, de describir y concretar bien nuestro problema. Ya empiezan a recabar información porque se tiene acercamiento con la situación, problema que estamos identificando. En el momento 5, que hace referencia a la comprensión y producción, en este momento se ofrecen planteamientos que permiten comprender o analizar los aspectos necesarios para elaborar diversas producciones del proyecto. Aquí es cuando ya empezamos a realizar escritos, cuando empezamos a realizar nuestro proyecto, nuestro producto final, cuando empezamos a concretar algunas acciones para que nosotros podamos rendir lo que vendría siendo nuestro producto final. Se realizan las diversas producciones necesarias, haciendo las experimentaciones y las revisiones necesarias. Si nos damos cuenta, entre el momento 4 y en el momento 5 hay una relación directa. En el momento 4 tenemos un acercamiento con el problema, empezamos a describirlo, empezamos a ver qué relación hay, empezamos a comparar, a identificar aspectos. Y en el momento 5, cuando ya estamos logrando una mayor comprensión del problema por el acercamiento que tuvimos, entonces estamos en capacidad o en condiciones de poder realizar experimentaciones, de hacer las revisiones necesarias. Podemos a lo mejor a realizar una encuesta, una entrevista con las personas que están involucradas en nuestro problema. Empezamos entonces a experimentar y hacer revisiones necesarias. Después llegamos al momento número 6, que es el reconocimiento. En este momento se elaboran los planteamientos para identificar los avances y las dificultades en el proceso. Es decir, que vamos a hacer una primera evaluación como equipo junto con el maestro para ver qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos podido avanzar en la solución del problema, pero también vamos a enfocarnos en cuáles son aquellas áreas de oportunidad que podemos mejorar. En este momento 6 también se hacen los ajustes dependiendo de las dificultades que se presentan y se decide cómo atender estas dificultades para poder continuar con nuestro proceso de investigación.
En el momento 7, que se denomina concreción, se generan planteamientos para desarrollar una primera versión del producto que se planteó en los momentos 1 y 3. Aquí es cuando hacemos nuestra primera versión, que obviamente esta versión del producto final se va a ir modificando porque todavía no termina nuestro proceso de investigación. Entonces, vamos a plantear un borrador o un bosquejo de ese producto que vamos a entregar. ¿Qué productos pueden entregar nuestros alumnos? Pues pueden entregar a lo mejor un video, pueden entregar un cartel científico, pueden entregar una maqueta, pueden entregar un organizador, dependiendo lo que ellos decidan, y a partir de lo cual ellos pueden dar una solución concreta al problema que les movió o que les desarrolló el interés por desarrollar esta metodología. Ahora, en la etapa 3, que es la etapa de intervención, aparece el momento 8, 9, 10 y 11. El momento 8, que se denomina integración, en este momento se hace una exposición y explicación de soluciones o recomendaciones, ya con todo el proceso a partir del cual los alumnos investigaron, tuvieron acercamiento con el problema, pudieron hacer la experimentación. Entonces tienen los insumos necesarios para hacer una exposición y explicación de soluciones o recomendaciones. Se formulan los planteamientos que permiten presentar las primeras versiones de las producciones. Para ello se intercambian sus producciones, explican lo que hicieron y reciben una retroalimentación. Ojo, aquí es un papel muy importante el que desempeña el profesor. ¿Por qué? Porque el profesor junto con los alumnos va a hacer retroalimentación, porque se trata entonces de que esta metodología nos vaya permitiendo ir mejorando de manera paulatina. Además de que en este momento se hace una modificación sobre los cambios sugeridos y que se desprenden del aspecto de la retroalimentación. El momento 9, que se denomina difusión, permite o está enfocado a la presentación del producto. Muestran el producto final al aula para dar cuenta de cómo se resolvió o cómo se atendió la problemática del proyecto. Se trata pues ya de una exposición, de una presentación del producto que da cuenta de cómo se resolvió o cómo se atendió el problema que se identificó desde la fase número 1 en la etapa número 1. En el momento número 10, que se relaciona con la etapa 3 de intervención, se le denomina consideraciones. En esta etapa se da seguimiento y retroalimentación. Ojo, otra vez vuelve a aparecer una retroalimentación, pero ahora ya no va encaminada al proceso, sino que esta retroalimentación va encaminada al producto. Se formulan planteamientos para dar seguimiento y recibir opiniones sobre la forma en que el producto impactó los escenarios tanto áulicos, escolares y comunitarios. Después de que se hace la retroalimentación sobre el producto, aparece el momento número 11, que son avances. En este momento se toman las decisiones, se formulan planteamientos que permiten a los alumnos analizar la retroalimentación generada en el momento 10 y emplearla para mejorar y consolidar los procesos en los proyectos subsecuentes. Entonces, si nos damos cuenta, el papel del maestro es guiar, acompañar y sobre todo ayudar en la retroalimentación, porque esto les va a permitir que vayan desarrollando habilidades para futuros proyectos centrados en la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Entonces, de esta manera es cómo podemos interconectar las diferentes fases con los momentos que integran a esta metodología. Espero que esta metodología, junto con las otras tres que se señalan en las formas de trabajo de la nueva escuela mexicana, nos permitan que nuestros estudiantes cobren el sentido educativo, entiendan que ellos son la parte más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje y que ellos tienen un papel muy importante en su propio aprendizaje. Me despido de ti y te envío un cordial saludo.